y explicar un poco de qué va la interseccionalidad y después pensar entre todas y como comentar un poco, bajar un poco más a tierra la interseccionalidad y cómo se pueden hacer intervenciones o procesos en que tengan o intenten al menos tener en cuenta las perspectivas, los aportes que de la perspectiva, teoría, metodología, lo que quiera decirse, que es la interseccionalidad, que no sabemos muy bien, entonces puede ser muchas cosas, ¿no? Puede ser una propuesta teórica, puede ser una propuesta analítica, puede ser una propuesta metodológica, ¿no? Entonces, para ver en los casos concretos cómo se aplica la interseccionalidad y sobre todo nosotras con nuestra experiencia en el parlante o en distintos lugares, cómo se intenta hacer esa aproximación. Yo quería saber más o menos de teoría feminista, algo de aproximación feminista. ¿Hay algo más o menos? ¿Conocen? No, nada, poco. Poco. Sí. Puede ser encarnada igual, vale. Yo voy a ir explicando y si hay algo que no queda claro, me avisan y yo explico con más detalle, ¿sí? Me parece muy, me lo siento muy lejana. Es que estoy aquí muy raro este espacio. Pero bueno. Bueno, la interseccionalidad, ¿qué significa, no? A mí me parece importante cuando hablamos de la interseccionalidad tratar de fijarnos de los antecedentes, ¿no? Tener en cuenta cuáles son los antecedentes del término, de la propuesta de la interseccionalidad, porque es una propuesta que ahora se utiliza como mucho, pero a mí me da la sensación, bueno, a mí y a muchas personas más, que se ha de cierta manera quitado mucho de las propuestas que la interseccionalidad tenía, ¿no? Que se ha de cierta manera olvidado o no en los orígenes de la propuesta teórica de la interseccionalidad. La interseccionalidad principalmente es una propuesta que surge de autoras teóricas o de activistas feministas negras en Estados Unidos, ¿no? Y es un concepto en donde la raza es central para entender la situación de las mujeres. A mí me parece interesante pensar, ¿no? la intersección, o sea, anclar este antecedente en Sojourner Truth, que ella era una mujer esclava que vivió en la época de la declaración de Seneca Falls. Yo no sé si alguien escuchó hablar de la declaración de Seneca Falls, ¿no? La declaración de Seneca Falls es considerada por el feminismo blanco, después explicamos qué significa esto de blanco y eso, pero es explicada por el feminismo, no es considerada por el feminismo como uno de los antecedentes, una de las primeras declaraciones de derechos de las mujeres, ¿no? Fue una declaración que hicieron mujeres en Estados Unidos en 1848, que era una declaración de derechos de mujeres, de un grupo de mujeres que reivindicaba el acceso también a determinadas políticas públicas, al ámbito público, hacían una reivindicación de derechos señalando la exclusión que las mujeres estadounidenses vivían en esa época. Por el feminismo es considerado uno de los primeros documentos en Estados Unidos donde se hace una declaración de derechos de mujeres. Otra declaración había sido en Francia con Olympe de Gouges. Después de la Revolución Francesa, Olympe de Gouges también había hecho una declaración de derechos de las mujeres, ¿no? Paralela a la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de la Revolución Francesa. Porque también esta idea que decían, no, las mujeres no existían y no había mujeres. No, sí había mujeres que constantemente exigían sus derechos, solamente que el patriarcado, el poder, no dejaba, ¿no? que interviniera. Entonces, en ese momento, Sojourner Truth, ella hace una pregunta, se plantea, no en la declaración de Seneca Falls, sino 3 años después, en el 51, hace una declaración diciendo, ¿acaso yo no soy una mujer? Ella se pregunta, interviene en un debate que había en torno a los derechos sufragistas, ¿no? Se estaba debatiendo en todo ese momento, las mujeres estaban
exigiendo, mujeres norteamericanas blancas, estaban exigiendo acceder al sufragio universal, bueno, sufragio, y entonces uno de los líderes que estaban en contra de que las mujeres accedieran, decían que las mujeres eran muy débiles para poder votar, ¿no? Que no tenían capacidades suficientes para poder votar, y que incluso cuando tenían que saltar de un charco para otro tenían que ser cogidas de la mano para saltar, ¿no? Entonces Sojourner Truth lo que hace, era una mujer, aquí está su foto, lo que ella hace es preguntarse si ella no era una mujer, ¿no? En el sentido de decir, esa debilidad que se entiende que tienen las mujeres, ella no la representaba, y entonces si su condición de mujer era negada por eso, ¿no? La teoría feminista le diría que no, que ella no es una mujer, que el atributo de mujer solo lo tienen las mujeres blancas, ¿no? Pero ya vamos a ir hacia allá. Entonces, ella en esta declaración que hace, dice, ¿no? Que los caballeros dicen que las mujeres necesitan ayuda para subir a las carretas y para pasar sobre los huecos en la calle, y deben tener el mejor puesto en todas las partes. Pero a mí nadie nunca me ha ayudado a subir a las carretas o a saltar charcos de lodo, o me ha dado el mejor puesto. ¿Acaso yo no soy una mujer? Bueno, y ahí como que sigue ella explicando su experiencia a través cuestionando esta idea de mujer frágil, ¿no? Es también bastante interesante porque prima también todo en la tradición del feminismo negro y en otras tradiciones, otras propuestas feministas que no son dentro del pensamiento feminista blanco, la tradición oral, ¿no? La tradición oral o los discursos de mujeres que muchas veces han quedado excluidos dentro de los relatos del feminismo, ¿no? De los relatos más hegemónicos. Por ejemplo, no sé si ustedes alguna vez escucharon, pero cuando en la universidad se explica el feminismo, la teoría feminista, en general se explica como olas, ¿no? Entonces está la primera ola del feminismo, que lo que dice es que, bueno, hay distintas posiciones, ¿no? Hay quienes dicen que la primera ola del feminismo empieza con la Simone de Beauvoir, con el libro, ¿no? del segundo sexo, como en los 60 por ahí, empieza con ella. Hay otras que dicen que no, que empieza antes con las sufragistas en Reino Unido, y esa sería la primera ola, que lo que buscaban sería la igualdad, ¿no? Así para ponerlo como muy fácil y muy tópico, sería como este primer feminismo, que lo que buscaba era un acceso a derechos de las mujeres, ¿no? Luego estaría el feminismo, la segunda ola, que sería el feminismo radical, el feminismo de los 70, ¿no? Que se dice que es radical porque empieza a hablar del patriarcado, ¿no? Es la propuesta, las feministas radicales lo que hacen de cierta manera es ir a las raíces del sistema y decir, estas discriminaciones que viven las mujeres no responden a cuestiones individuales, sino a cuestiones sistémicas, y que hay un patriarcado, un sistema patriarcal que jerarquiza, ¿no? a los hombres sobre las mujeres, ¿no? Y entonces, y después se dice que hay un feminismo de la tercera ola, de la cuarta ola, y se va diciendo. Entonces, lo de la tercera ola son las mujeres afro, por ejemplo, que empiezan, ¿no? a exigir sus derechos, las mujeres indígenas, está la posmodernidad, lo queer, ¿no? O sea, como que la teoría feminista que se enseña en la universidad te explica de una manera como evolutiva, vendría a ser cómo se fueron dando estas olas, ¿no? El problema, hay muchos problemas en esa mirada, pero uno de los problemas es entonces que una lectura desprevenida parecería que las mujeres indígenas recién empezaron a luchar por sus derechos a partir de los 90, ¿no? Cuando se ancla
en esta tercera ola, ¿no? O las mujeres afroamericanas también hubieran empezado a partir de los 90, ¿no? Entonces, porque la teoría, la academia siempre hace esas cosas, confunde la realidad con la academia, ¿no? Siempre hay una constante, el pensamiento académico lo que hace es crear realidad también, ¿no? No describe la realidad, sino también la crea. Entonces muchas veces hay discusiones en que con teóricas feministas pareciera que como que si el pensamiento occidental hubiera enseñado a emanciparse a otras mujeres, ¿no? Y eso después lo vemos como se termina trasladando también en políticas, ¿no? En políticas, la invasión de Irak, de Afganistán y todas estas campañas imperialistas donde dicen, ¿no?, que se van a rescatar a las mujeres, ¿no? O sea, como esta idea de que no han evolucionado lo suficiente, entonces se tiene que rescatar, ¿no? Ahora estaba pensando que en Venezuela no se ha utilizado ningún discurso de género de momento, ¿no? Pero como estas ideas, ¿no? Entonces, esta idea de la ola, a mí me parece importante empezar nombrando a Sojourner Truth para mostrar que ya en 1400, ¿no?, para señalar que ya en 1850, o sea, mucho antes de Simone de Beauvoir, mucho antes de que Kimberlé Crenshaw hablara de la interseccionalidad, mucho antes ya había como mujeres negras que planteaban la cuestión de la raza como una cuestión central dentro de las inquietudes de muchas mujeres, ¿no? Perdona, ¿puedes repetir los nombres que acabas de decir? Has dicho mucho antes de... ¿Puedes repetir los nombres? ¿De Simone de Beauvoir? No, otros nombres. Sí, de Kimberlé Crenshaw. Ahora le vamos a explicar que Kimberlé Crenshaw es la que propone el término de la interseccionalidad. Vale, si no se entiende algo o tienen alguna pregunta, córtenme y lo hacemos, ¿no? Porque también me parece que yo hablando sola es como digo, y con mi resfrío. Entonces, esta es Sojourner Truth. Es interesante. Ahora ya vamos a ver. Después ya nos pasamos como un siglo más o menos en otro movimiento que puso en cuestión, o que puso en el centro la cuestión de las distintas, de cómo interactúan distintos ejes de opresión sobre la vida de las mujeres. Es este movimiento que es una declaración que se llama Conver River Collective Statement, que es un manifiesto que hace un grupo de mujeres lesbianas en Estados Unidos, afrodescendientes, en los 70. Ya en este marco estaríamos en un marco del feminismo radical, ¿no? También en los 70 en Estados Unidos sería toda la lucha que hay para el acceso real, ¿no?, de las personas afroamericanas a los derechos civiles, ¿no? Saben que durante mucho tiempo las personas afroamericanas no habían podido acceder a los derechos, luego a ejercer realmente los derechos, que estaba justificado legalmente su no acceso a derechos, ¿no? No era como una cuestión ilegal, sino que era una cuestión legal, estaba legalizado por la Corte Suprema de Estados Unidos, ¿no? Que hubiera un trato, la segregación, por ejemplo, estuvo legalizada por mucho tiempo, ¿no? Entonces, y en los 70 se da todo el contexto de aplicación real, ¿no? De ejercicio real de los derechos, que las personas puedan acceder a derechos. Entonces está el movimiento antirracista muy fuerte en Estados Unidos, y también el movimiento feminista que tiene mucha importancia, ¿no? Entonces en esas dos confluencias, un grupo de mujeres afroamericanas empiezan a pensar cuáles eran las necesidades, o hacen este manifiesto señalando cuáles eran las necesidades de ellas como mujeres negras, muchas de las cuales eran lesbianas, ¿no? Sexualmente disidentes, se diría. Entonces, y a partir de ahí empiezan a problematizar esta situación en la que se encontraban, diciendo ni el feminismo blanco responde a las necesidades de las mujeres
afrodescendientes ni el movimiento antirracista en contra de la segregación o por los derechos de las personas afroamericanas tampoco pone en el centro la situación de las mujeres, ¿no? Y también otra cuestión que era bastante complicada o particular era que muchas de las mujeres eran lesbianas, ¿no? Que eso también causaba controversia, conflicto, ya sea dentro del movimiento por los derechos de las personas afro o dentro del feminismo con las mujeres blancas heterosexuales, ¿no? Entonces era una situación en que se encontraban las mujeres y ellas con este manifiesto lo que hacen es decir, las opresiones, todas nuestras opresiones están imbrincadas, están juntas. No se puede tratar una opresión separada de la otra, sino que las opresiones que ellas enfrentaban como mujeres negras, lesbianas, estaban juntas y no se podía entender una sin la otra, ¿no? Entonces, esta declaración es un manifiesto colectivo, una de las que pertenece y que formaba parte activamente es Audre Lorde. No sé si la escucharon nombrar a Audre Lorde. Audre Lorde era una poeta afroamericana. Ella pensó bastante el tema de la interseccionalidad y ella formaba parte de este colectivo. También es interesante porque es un planteamiento que surge a nivel colectivo, a nivel de un movimiento de mujeres que estuvo durante mucho tiempo pensando lo que les pasaba y qué respuestas podían dar. O sea, no surge de una idea de una persona sentada en un despacho teorizando, sino que surge de un movimiento de mujeres que tenían unas necesidades muy específicas, ¿sí? Entonces ella dice, ¿no? en el manifiesto que nuestra postura política más general en la actualidad es que estamos comprometidas activamente con luchar contra la opresión racial, sexual, heterosexual y de clase, y vemos como nuestra tarea particular hacer un análisis y prácticas integradas, basadas en el hecho de que los principales sistemas de opresión se interrelacionan. La síntesis de estas opresiones crean las condiciones de nuestras vidas, ¿no? En el sentido de decir, no hay un factor que repercuta, sino que todo eso, la síntesis de esos factores, es lo que termina repercutiendo en nuestra vida. Otra autora que también fue muy importante en este sentido, en tratar y en pensar la interseccionalidad como un antecedente, es Angela Davis. ¿La conocen, Angela Davis? Sí. Hay gente que me decía que no la conocía. ¿La conocen, Angela Davis? ¿Alguien la leyó, Angela Davis? Más o menos. ¿Entrevistas? Uh-huh. Yo siempre la pongo a Angela Davis porque me da la sensación que Angela Davis es una autora que es muy conocida pero es muy poco leída. Y me parece que sería muy interesante que sea más leída porque es fantástica, ¿no? Y creo que es importante conocer un poco lo que ha escrito. Y en el momento que lo ha escrito Angela Davis, que es... Hola. Que es en los 80, ¿no? Angela Davis, saben que es una activista, ¿no? Antirracista. Ella estuvo condenada, ¿no? Fue perseguida y condenada a pena de muerte, ¿no? Porque se la acusaba de que había matado a un policía. Y fue bastante perseguida, finalmente por la presión internacional. Ella no la mataron, ¿no? Y es una activista hasta hoy en día, ¿no? Formaba parte de Panteras Negras, también formó parte del Partido Comunista de Estados Unidos, pues se salió, y ella al principio, Angela Davis, tenía como que ella no se sentía identificada con el movimiento feminista, ¿no? Ella en sus primeros libros marca una distancia con el movimiento feminista al considerar que era una cuestión como más burguesa, ¿no? Luego, con el tiempo, ella dice que ella también se declara a sí misma feminista y reivindica un feminismo antirracista, ¿no? Pero al principio, sí, cuando era más joven, se desmarcaba
bastante. Angela Davis para mí es importante conocerla y tener en cuenta en su libro Mujeres en Raza y Clase, y esto después ya cuando hablemos de interseccionalidad es importante tener en cuenta, que en su libro Mujeres, Raza y Clase ella analiza cómo la historia de Estados Unidos, cómo los hechos históricos, la esclavitud, cómo eso genera condiciones específicas para la construcción de género de las mujeres negras. Es decir, que esta idea de que el feminismo plantea de que el género es el género, así como si fuera una sola cosa, un ente abstracto, no es tal, sino que la construcción de género, propiamente el feminismo lo dice, está condicionada por factores históricos, por factores culturales, por factores territoriales. Entonces la construcción de género no va a ser lo mismo para una mujer negra en Estados Unidos que para una mujer negra para una mujer blanca en Estados Unidos. Trayéndolo aquí, la construcción de género en Barcelona de unas niñas que vienen en Mataró no va a ser la misma si esas niñas son musulmanas, así esas niñas son catalanas blancas o si son latinas. La construcción de género opera de distintas maneras. Y eso es importante porque, por ejemplo, las intervenciones que generalmente se hacen aquí de asociaciones feministas, por ejemplo, que trabajan con niñas, trabajan el género como si el género a todas nos atravesara por igual, ¿no? Y ese es un punto que Angela Davis ya lo trabajaba y lo anunciaba y lo decía. Ciertas características del género no son aplicables a todas las mujeres. Y por ejemplo, cuando nosotras trabajamos en el tema de intervención con jóvenes, siempre es, ¿no? ¿Qué características les dicen que son de las mujeres, por ejemplo, ¿no? ¿Qué características se le da a lo femenino? Entonces siempre, ¿no? Decimos débil, frágil, rosa, ¿no? Como determinadas características que también tendremos que pensar en qué contexto nos estamos refiriendo para entender esas características, porque no son universalizables, no son etéreas, son contextualizadas en un lugar y en un espacio determinado, ¿sí? Entonces Angela Davis en su libro que está en internet de fácil acceso, bueno, en las librerías también, ella analiza, ¿no? cómo había una interacción entre el capitalismo, el racismo y el sexismo. Y esto también es interesante porque casi siempre cuando hablamos de estos temas la gente siempre te dice, bueno, pero la clase, sí, siempre la clase está presente, nadie se preocupa y no somos neoliberales. O sea, hay una crítica anticapitalista, porque incluso Angela Davis en este libro, ella analiza y dice, las mujeres negras están más próximas a las mujeres blancas trabajadoras en Estados Unidos, ¿no? O sea, había como en muchas situaciones unas experiencias vitales muy próximas. Sí, muy próximas. Que también es diferente, por ejemplo, yo creo aquí, y esto se me acaba de ocurrir, lo voy a decir porque me parece que es interesante, que es diferente aquí, por ejemplo, cuando nosotras hablamos de las mujeres migrantes y las mujeres de clase aquí, ¿no? Que muchas veces se habla de ese tema, pero claro, aquí la condición del estatus de ciudadano no lo tienen. En cambio, en Estados Unidos, capaz que sí había una mayor proximidad porque de cierta manera los accesos a derechos de mujeres negras y de mujeres empobrecidas no estaba atravesado por una ley de extranjería, ¿se entiende? Si no, esto puedo volver, pero es como que tal vez aquí cuando hablamos de sí, clase y personas migradas, en muchas cosas sí que se relacionan, pero en otras no tanto, se separan más porque hay un marco jurídico, un marco legal que separa a las personas y que permite el acceso de ciertos recursos a unas y a otras no. En cambio, en Estados Unidos, con las mujeres negras, eso no pasaba porque hipotéticamente, legalmente, tienen la nacionalidad de Estados Unidos. ¿Se entiende? Sí, o sea, era como que
En ese punto sería diferente, ¿no? Pero entonces Angela Davis en ese libro, y es interesante porque una cosa de la interseccionalidad que también hay que pensar es que se puede anclar históricamente, ¿no? Estas ficciones de raza, de género, no responden solo a la teoría, sino que responden a una intervención estatal, una intervención del poder para crearlas de tal manera, ¿no? Por ejemplo, en Barcelona, como en 1810, había un 10% de población negra viviendo en la ciudad, ¿no? En 1810. Después hubo un montón de políticas tendientes a separar, ¿no? A expulsar a la población negra para otros lugares, lo que hizo que, por ejemplo, prohibición de matrimonios interraciales, un montón de cosas que lo que van haciendo es expulsar y diluir, aniquilar esa presencia, ¿no? En Sevilla era un 20% de la población que había, ¿no? Porque claro, la esclavitud siempre se cuenta que el tráfico de esclavos iba para Estados Unidos o para el Caribe, ¿no? Pero también venía a Europa, ¿no? O sea, había una parte del tráfico, ¿no? Bueno, Barcelona Negrera, ¿no? Que era como la oligarquía aquí que también traficaba. Entonces hay unas políticas tendientes a eso. Y Angela Davis en su análisis ancla históricamente esas relaciones, ¿no? O sea, ella analiza cómo era la situación de las mujeres esclavizadas en ese momento. Entonces ella, una de las que cuestiona es esto, los estereotipos de género, ¿no? Entender que las mujeres son débiles. Ella decía, las mujeres débiles, las mujeres durante la esclavitud eran obligadas a trabajar, eran consideradas un objeto, ¿no? Una fuerza de trabajo, igual que los hombres, y no tenían estas prerrogativas que tenían las mujeres blancas, ¿no? Eran explotadas igualmente. La maternidad, por ejemplo, analiza cómo esta idea de feminidad, ¿no? De lo femenino, de lo materno, de estar dentro del hogar, se ancla históricamente, o sea, está como se produce con el cambio con la industrialización, ¿no? Cuando el capitalismo, el sistema económico empieza a industrializarse, los roles que las mujeres tenían que hacer, las actividades productivas que las mujeres hacían, ya no eran necesarias porque la asume la industria, ¿no? Por ejemplo, hacer jabón. Antes las mujeres hacían el jabón, ahora el jabón lo hace la industria. Entonces todos los roles, todas las funciones que ejercían las mujeres van a la industria, y ellas entonces el rol es lo maternal. Empieza ahí a difundirse con mayor fuerza esta idea de la maternidad como el fin principal de las mujeres, ¿no? Entonces en ese cambio las mujeres que estaban esclavizadas, en su rol era igualmente estar trabajando en el campo. Incluso, por ejemplo, yo no sé si ustedes leyeron o vieron La cabaña del tío Tom. ¿Leyeron ese libro alguno? ¿Alguien? ¿No? ¿Vos no? Leerlo no, pero hay una peli. O Lo que el viento se llevó. Esta idea de las cuidadoras negras buenitas que están ahí, que son como madres, eso Angela Davis lo critica mucho. Eso es una ficción. La mayor parte de las mujeres estaban trabajando en el campo, ¿no? En el campo junto con los hombres. O sea, se crean estas figuras maternales, pero que son puro relato, ¿no? Entonces, Angela Davis lo que hace también es, ¿no?, plantear eso, cuestiona que el ámbito doméstico también sea un ámbito opresivo para las mujeres, una cosa que el feminismo blanco lo ha reivindicado mucho, en el sentido de decir, ¿no?, las mujeres en su casa se aburren y están confinadas al hogar, a la prisión del hogar. Ellas dicen, ¿no?, muchas mujeres negras toda su vida trabajan fuera del hogar, y el hogar no es un ámbito en donde estén confinadas, ¿no? Incluso se critica esta idea del feminismo no blanco que se nombra como la esclavitud del matrimonio, ¿no? Entonces, es decir, comparar, ¿no?, el matrimonio
con una institución que ha esclavizado a pueblos enteros, ¿no? Y estos han sido lemas del feminismo que bastante vigentes, ¿no? Entonces ella lo que hace cuestiona esta idea. Entonces para mí Angela Davis es un antecedente importante para entender la interseccionalidad y todo esto, y también claro que plantea de manera, todas las autoras, todas plantean desde un principio el racismo dentro del feminismo blanco, ¿no? O sea, cómo hay una idea universalizante de las necesidades de determinado grupo de mujeres, que ese determinado grupo de mujeres son mujeres blancas, y que las premisas de esa como la batalla o el plan de acción es lograr la igualdad de derechos con los hombres sin cuestionar dos cosas. Primero, la supremacía racial establecida. Incluso Angela Davis muestra cómo el movimiento sufragista en Estados Unidos hace un giro totalmente racista, ¿no? Hace un giro de decir, para garantizar la supremacía racial, las mujeres tienen que acceder al voto, ¿no? O sea que hay un argumento incluso a favor de mantener esa supremacía racial, ¿no? Y otra es la falta de cuestionamiento al modelo económico, ¿no? Al modelo económico, si no se quiere acceder a esa igualdad de derechos que ya tienen los hombres sin cuestionar el modelo en el que se asienta, ¿no? Entonces Bell Hooks, que es otra autora afroamericana, ella dice, ¿no? Cualquier intento de llegar a tener las mismas derechos que los hombres blancos, lo que implica es asentarnos en ese régimen que está generando todas esas exclusiones, todas esas pobrezas, todos esos despojos, ¿no? No quiere decir que no haya habido, o el feminismo, cuando decimos feminismo blanco, no es que todo el feminismo, sino también, por ejemplo, cuando Angela Davis habla del movimiento sufragista estadounidense, que era un movimiento sufragista burgués, ¿no? Era de mujeres burguesas, sobre todo eran mujeres con dinero, ¿no? Y casi todos los hitos del feminismo que conocemos sí están marcados, ¿no? Por mujeres blancas con universitaria o cierta posición, ¿no? Y otra autora, ya voy a hacer como la 6, todavía no llegó a la interseccionalidad. No, después vamos a hilar un poco. Otra autora que me parece súper importante trabajar y que la conozcan es Audre Lorde. Audre Lorde es la que les decía, una autora, sobre todo era poeta. Y Audre Lorde trabaja el tema sobre todo de la diferencia entre mujeres. Y es un tema como bastante poco trabajado, ¿no? Por dentro del movimiento feminista, entre la teoría feminista. Y ella piensa, ¿no?, en la importancia de trabajar en la diferencia. ¿Alguien se anima a leer este poema de Audre Lorde? Alguien que tenga un poco de norte poético, que no. Bueno, aunque no tenga norte poético, alguien se anima a leerlo. Venga, dice: estar juntas las mujeres no era suficiente, éramos distintas. Estar juntas las mujeres gay no era suficiente, éramos distintas. Estar juntas las mujeres negras no era suficiente, éramos distintas. Estar juntas las mujeres lesbianas, negras, no era suficiente, éramos distintas. Cada una de nosotras tenía sus propias necesidades y sus objetivos y alianzas muy diversas. La supervivencia nos advertía a algunas de nosotras que no nos podíamos permitir definirnos a nosotras mismas fácilmente, ni tampoco encerrarnos en una definición estrecha. Ha hecho falta un cierto tiempo para darnos cuenta de que nuestro lugar era precisamente la casa de la diferencia, más que la seguridad de una diferencia en particular. Gracias. Sí, Audre Lorde trabaja sobre todo la diferencia entre las mujeres y entre las mujeres negras, ¿no? Para plantear también cuestionar esta idea homogeneizadora, ¿no? No solo de la categoría mujer, de pensar que cuando decimos las mujeres, ¿de qué mujeres estamos hablando?, ¿no?
es como las mujeres, ¿quién? ¿Cuáles? ¿No? Mujeres, ¿no? Porque si no se termina homogeneizando, pero también esto pasa mucho dentro también de los grupos de mujeres específicos, ¿no? Las mujeres negras. ¿Qué mujeres negras, no? Mujeres lesbianas, mujeres heterosexuales, mujeres negras con papeles, sin papeles, ¿no? O sea, para dar cuenta de la heterogeneidad que nos atraviesa a las mujeres. El hecho es que por un lado es importante entender la heterogeneidad, pero por otro lado también hay una cierta necesidad de entender que pese a la heterogeneidad hay cosas que nos atraviesan y que nos ponen en común, porque si no sería imposible pensar la política, por ejemplo, ¿no? O una acción colectiva o una acción más general si no pensamos en algo que nos aglutina o hay puntos en común, sería muy difícil pensar en. Y este es el tema que genera, de cierta manera, la interseccionalidad, la teorizar sobre la interseccionalidad, porque son los relacionados con las políticas identitarias. Yo no sé si escucharon como esto, ¿no? De las políticas identitarias, era esta idea de que en cierto momento se empezó a legislar teniendo en cuenta las necesidades de los grupos, de determinados grupos, ¿no? Entonces, bueno, se va a hacer una política antirracista y se consagran una cierta cantidad de derechos para determinadas personas, ¿no? Una política antisexista, entonces se hace la ley contra la violencia a las mujeres, ¿no? O sea, como que estas políticas que empezó a haber como en los 70 en algunos lugares, 80, 90 en otros, a legislar para regular algunas necesidades de grupos específicos. Entonces aquí, con estos antecedentes, ya como con este bagaje que había, un poco de los movimientos de la teoría, surge la palabra, el término interseccionalidad, que interseccionalidad lo plantea Kimberly Crenshaw. Kimberly Crenshaw es una abogada, jurista, afroamericana, que ella lo que hace es critica a las políticas identitarias porque dice que fallan en tener en cuenta las necesidades de grupos específicos. O sea, lo que ella vendría a decir es como que las políticas identitarias tienen en cuenta las categorías dominantes de cada sector para legislar. Por ejemplo, aquí una política antirracista tiene a la figura del hombre negro como imagen para legislar. Una política feminista o antisexista tiene la figura, el imaginario de una mujer blanca para legislar. O sea, tiene en cuenta las necesidades de estas mujeres blancas para legislar. De estas tiene las necesidades de un hombre negro. Entonces las mujeres negras, las necesidades de las mujeres negras quedarían constantemente excluidas. Entonces ella hace el análisis, por ejemplo, ella analiza sentencias, porque ella es abogada, entonces analiza sentencias y muestra cómo constantemente, por ejemplo, en una demanda donde mujeres negras demandan que habían sido echadas de una fábrica, ellas denuncian que habían sufrido discriminación. Entonces el juez le dice, no hubo discriminación porque por género, porque no echamos a mujeres. Y no hubo discriminación racista porque no echamos a los hombres negros. Entonces quedaban excluidas de ambas políticas porque sus necesidades concretas no eran tenidas en cuenta. ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? O sea, hay una demanda, hay un grupo de mujeres negras que son echadas de una fábrica. Entonces ellas demandan y lo que dicen es, a nosotros nos echaron por discriminación de género y racial. Y entonces lo que el juez dice es, no, aquí no hubo discriminación de género porque no se echaron a las mujeres.
Y no hubo discriminación racial porque no se echaron a las mujeres blancas, no se las echaron. A las mujeres, a los hombres negros tampoco. No hubo ni racismo ni discriminación sexista. ¿Sí? Entonces la situación de ella, que era específica, estaba excluida de las políticas. Por ejemplo, ¿sí? ¿Se entiende? La última no. La última. La última parte yo no la había acabado de entender. La situación de ellas, o sea, el específico lugar en donde se encuentran, que no son las dominantes ni de una categoría antirracista ni de una categoría de mujeres, las excluyen porque su situación no está contemplada en ninguna de las dos. Las terminan excluyendo. Acá las excluirían por su género y aquí por su raza. Porque aquí la visión dominante son las necesidades de las mujeres blancas. Por ejemplo, en este caso, ¿ustedes por qué creen que la ley de los trabajos y los cuidados, el régimen de trabajo y cuidado, no es una prioridad dentro del movimiento feminista? ¿Quién ejerce esto? ¿Quién ejerce los trabajos y los cuidados en el Estado español? Las mujeres migradas, ¿no? No sé, aquí se legisla sobre el aborto. ¿Quién aborta más? ¿Cuáles son las políticas principales del feminismo ahora? La igualdad, por ejemplo, salarial, el salario, ¿no? ¿Qué más? La violencia de género. La violencia de género. ¿Qué tipo de violencia? Doméstica. La Acoso sexual. Acoso. ¿Quién puede sufrir más violencia de género en relación de pareja? Mujeres heterosexuales, ¿no? ¿Sí? ¿No? Pero no solo blancas. No solo blancas. Al contrario. Pero las mujeres racializadas solo sufren violencia de género intrafamiliar, o sea, no intrafamiliar, de pareja. ¿No? Esta es considerada la violencia, ¿no?, por excelencia de la ley. La ley catalana no tanto, ¿no? La ley catalana no, la ley española un poco más. La violencia de género está definida exclusivamente por una relación de pareja o de expareja, ¿no? No un vínculo, no se considera violencia de género la violencia de la ley de extranjería, por ejemplo, ¿no? Violencia contra las mujeres no se considera. Entonces lo que se dice es las necesidades de cierto grupo de mujeres son las que demandan, las que marcan de cierta manera las políticas que se van a hacer en relación a determinados temas. ¿Por qué era esto? Ustedes saben que las mujeres de los trabajos y los cuidados tienen un régimen específico, ¿no? O sea, no son consideradas trabajadoras normales como una dependienta de un supermercado, sino que están en un régimen separado y no tienen ni derecho a paro ni tienen la seguridad social tampoco, ¿no? Esto se iba a cambiar, se había prometido que las mujeres iban a entrar en el régimen general el año pasado, se hizo una enmienda y se dijo que hasta el 2024 no se las va a colocar dentro del régimen específico, ¿no? Eso es un ejemplo de por qué necesidades de determinadas mujeres están excluidas dentro de las consideraciones. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, si todas las mujeres tuviéramos un régimen específico, separado, todas, creen que sería aceptado? ¿No? Que no tengamos derecho a paro, que no tengamos derecho a... ¿Qué? Nada, bro. Que si es mejor que el otro, sí. Ya, bueno, si es mejor que más, pero si no, sería, ¿no? Como no sería, pero como es un determinado sector de mujeres, ¿no?
estas políticas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que dice la Kimberly Crenshaw es estas mujeres, las mujeres negras en este caso, lo que pasa es que no tienen el poder suficiente para poner en su agenda política, en la agenda política dominante, sus necesidades, ¿no? Y en este caso tampoco tienen poder suficiente para ponerlas aquí. Entonces quedan constantemente excluidas de la política. Negras y De color, podríamos decir. Sí, podríamos decir de color. de otra etnia. Vale, eso lo podemos mirar. Color y ¿sí? Entonces, lo que hace la interseccionalidad, de cierta manera, es señalar las ausencias de las mujeres, de determinadas mujeres. ¿Sí? Yo tengo una pregunta, a lo mejor se va un poco, pero es que me ha quedado la duda. ¿Por qué se asimila el aborto a mujeres blancas como necesidad exclusiva del grupo blanco? No, yo lo pongo, no sé, esto no lo va a asumir a nadie. Yo lo pongo porque yo creo que el aborto, los derechos, sobre todo los derechos sexuales y reproductivos, dentro de la agenda feminista, son unos de los derechos que son los más extendidos, ¿no? Los que están dentro de la agenda feminista, no solo en el Estado español, sino en Latinoamérica también, en casi todo el mundo. Muy parecido en Barcelona el ejemplo de los derechos de las personas, ¿no? LGTBI, bueno, no hay una persona que sea LGTBI, ¿no? Pero bueno, del colectivo LGTBI, ¿no? Que es en el caso de quién es el sujeto, ¿no? O sea, por ejemplo, una persona trans migrada que ejerce la prostitución, ni siquiera ahora, o sí, para el feminismo es el sujeto de derechos, ¿no? O sea, con todo esto que ahora hay un debate muy fuerte aquí en Barcelona con relación a la manifestación del 8 de marzo, porque, bueno, como que las abolicionistas están ahí como muy activas, y entonces hay todo un debate. Y también, ¿no? Frente a la reivindicación de muchas mujeres trabajadoras, sexuales, trans, no se reconoce esa calidad de derecho, ¿no? Entonces la legislación de Barcelona o de Cataluña puede ser como a favor, muy progre, pero ¿cuál es el sujeto que protege? Termina protegiendo a una persona blanca, ¿no? Finalmente, y el acceso a determinados derechos no está permitido para otro grupo, ¿no? Incluso dentro del debate feminista, ¿no? Porque sí, es un tema como muy claro, ¿no? De representamiento del feminismo, como que mujeres que no las apelen en absoluto, blancas, de clase media alta, se puedan permitir entre una persona que su modo de sobrevivir no es su trabajo, ¿no? Desde su privilegio de tener papeles, de haber estudiado, de motivos. Claro, porque ahí el punto de vista, ¿no? De decir de quién puede... Bueno, yo solamente ver quiénes son las que lideran uno y quiénes son las que lideran otras reivindicaciones, ¿no? De reivindicar el trabajo sexual como trabajo, ¿no? Y entonces, la interseccionalidad de cierta manera pone sobre la mesa esto, es decir, las mujeres y los grupos no son heterogéneos, no son homogéneos, son heterogéneos, están atravesados por relaciones de poder que aquí esto no es que las mujeres migradas sean un grupo homogéneo, no es que las mujeres blancas, las mujeres negras sean un grupo homogéneo, las mujeres blancas un grupo homogéneo, sino que hay heterogeneidad. Entonces lo que hay que tener en cuenta es cómo los distintos vectores, las distintas identidades que nos atraviesan nos colocan en una posición diferente, ¿no? En una posición diferente a unas de la otra. No es lo mismo ser una mujer blanca pobre que ser una mujer blanca rica, heterosexual, ¿no? O sea que en esa nos colocan en distintas situaciones. Más o menos la interseccionalidad plantea eso. La Kimberly incluyó en el texto, hablaba de 3 tipos de interseccionalidad. Una que era la estructural, que es más anclada en lo sistémico, ¿no? En cómo las situaciones de las mujeres, los cuerpos de las mujeres estaban vinculados o colocados de acuerdo a
distinto lugar. Después, la interseccionalidad política, que es lo que a mí me parece importante pensar, que es, ella dice, cómo las agendas finalmente del movimiento antirracista y del movimiento feminista a veces persiguen fines contrarios. Y lo que termina haciendo es colocar a las mujeres negras en una constante situación de estar peleando en dos bandas, ¿sabes? O sea, estar como con objetivos, y ella es interesante porque ya lo planteaba desde esa vez, como el desgaste que las mujeres viven sobre eso. O sea, no solo la existencia de agendas que puedan ser contradictorias, sino un desgaste emocional, un desgaste que eso genera a las mujeres negras, que ni los hombres negros lo viven, ni las mujeres blancas tampoco, ¿no? Es un constante desgaste. Yo creo que cualquiera que haya estado, que sea racializada, migrante, que está en movimiento feminista, en movimiento antirracista, lo puede vivir, ¿no? Lo puede, o colegas, lo que sea, puede ese constante desgaste que hay de agendas separadas. Entonces lo que ella dice es, el efecto político en ese sentido es muy preocupante porque, y aquí es como la famosa frase, si el feminismo no tiene una perspectiva antirracista, va a ser racista. Y si un antirracismo no tiene una perspectiva feminista, va a contribuir a fijar las relaciones patriarcales de poder entre los grupos. ¿Se entiende un poco? Por ejemplo, a mí un ejemplo que me parece muy claro en esto es cuando nosotras trabajamos en los talleres, por ejemplo, temas de sexismo, de machismo, con grupos que son sumamente diversos, ¿no? A mí me pasó una vez que empezamos a trabajar en un grupo con chicas, eran dos grupos que se tenían que juntar. Y un grupo no llegaba, llegaban tarde, entonces empezamos a trabajar con teatro. Empezamos y eran todas chicas, casi todas chicas catalanas, bastante latinoamericanas. Y bueno, entonces estábamos ahí trabajando bien, y de repente llega el otro grupo que faltaba, y eran todos chicos marroquíes, todos como de 16, 17 años, y no sé, como 14 chicos, así. Y de repente llegó, y nosotros teníamos que dar un taller sobre género. Llegó, y las chicas que estaban ahí súper exaltadas haciendo teatro, no sé qué, se quedaron así como duras, quedaron ahí paralizadas, y cambió toda la metodología, la sensación, la situación, todo cambió, ¿no? Y entonces ahí era un punto de decir, o sea, si nosotros seguimos hablando aquí como si nada, o yo haciendo las dinámicas como si nada, de qué hago para hablar de género, de patriarcado y lo que sea, sería como reforzar un montón de ideas súper racistas sobre los chicos, ¿no? Y si no hago como si no pasara nada, también termino reforzando que los chicos que piensan que ellas son unas racistas y que los otros no, era como un caos así, ¡guau! Me quiero ir, no quiero estar aquí, ¿no? Y era ese punto de, para mí ahí visualmente mi experiencia fue como el punto de decir, esto no se puede trabajar separado bajo ninguna circunstancia, porque si se trabaja separado, lo que terminas haciendo son afianzando miradas racistas o afianzando miradas patriarcales, ¿no? Entonces, lo que hicimos, bueno, yo hice en ese momento fue decir, vamos a hacer una pausa, vayan al patio. Y después con mi colega que hacíamos el taller fue como, ¿qué hacemos? ¿No? Y ahí reestructurar un poco para pensar cómo hablar de determinados temas sin reforzar estrategias racistas ni machistas, ¿no? Otro caso así que es como que se me hace acordar como una vez cuando pasó lo de Huelva, no,
No, fue antes. Bueno, cuando pasó una de las los casos de agresiones sexuales que hubo aquí en Barcelona, yo no sé si fue la del Poblecet, creo que fue antes. Bueno, una cuestión de, había un grupo en Telegram que alguien, o sea, un grupo sí, se generó un grupo en Telegram de autodefensa, un poco, o de autocuidado, entre mujeres, ¿no? Entonces era como, bueno, si tú te sientes mal, o sientes que alguien te está persiguiendo, no sé qué, avisa, bueno, era de esto de respuesta colectiva. Y entonces alguien se quiso convocar una mano o algo y se hizo un cartel. Y el cartel era algo así como, no sé, no me acuerdo qué país decía, ¿no? Pero era como, no estás en Arabia Saudita, pero era así. No estás en un país africano, estás en Barcelona y te puede pasar, ¿no? O sea, como esa estrategia de luchar contra las agresiones no era un grupo feminista autónomo. Era como luchar contra el patriarcado, pero que se terminan fijando en estereotipos, ¿no? Después había una publicidad, por ejemplo, también muy conocida, una campaña contra la violencia a las mujeres que decían: no seas maricón, no le pegues a tu mujer, ¿no? Era como esto, solo los maricones pegan a las mujeres, ¿no? Entonces eran estas campañas, se manda un mensaje pero se termina reforzando. Lo que decía la Kimberly Crenshaw de cierta manera era como que si no se atiende a una perspectiva global, se termina reafirmando una cosa u la otra, ¿no? Y la interseccionalidad representacional es la producción, ¿no?, de imágenes que se hace de las mujeres de color, ¿no? Esta idea de que siempre están como muy hipervisibilizadas las mujeres negras, pero que en la realidad no tienen ningún contenido o ninguna importancia lo que dicen, ¿no? Yo no sé si alguien de acá vio Merlí, por ejemplo, ¿no? Bueno, nosotros cuando trabajamos con jóvenes, Merlí da mucho juego, porque como lo ven, Merlí es una serie, ¿saben de qué va más o menos? Una serie, bueno, ¿no?, de catalana, de filosofía. Por ejemplo, en Merlí está Una de filosofía. Bueno, hay personajes que hablan de filosofía cada capítulo, ¿no? Así se vendió la serie, ¿no? Me dijo que era así, yo me empecé a ver. Y hay una niña, una alumna negra, siempre, y me parece como bien interesante porque es la hipervisibilidad, se la super ve, o sea, siempre está muy visible, pero nunca dice nada, ¿no? Nunca nada. Eso es la interseccionalidad, también la representacional, en el sentido de que está sumamente visible, pero nunca habla, nunca sabe nada, pero ya está la cuota de color, ¿no? Algo que ahorita justo estabas diciendo, como que si no se da una perspectiva global, digamos que el trabajo de alguna forma se perdía o podía resultar completamente contradictorio. Y ahí justo como que yo creo que ahí también de alguna forma también tendría que reflexionarse, no solamente bajo una perspectiva global, sino también integradora, ¿no? Como esta idea también de que estas diferentes perspectivas empiecen a integrarse de alguna manera y empiecen a comunicarse de alguna forma, ¿no? Porque si algo, digamos, se trabaja en la interseccionalidad, es como un poco la posición desde la que hablas, ¿no? Como saber exactamente yo desde qué posición estoy hablando, cómo me posiciono frente a este tema. Pero luego debajo también hay unas conexiones que se generan, ¿no? Y luego debajo de todo ese posicionamiento también hay unos lenguajes y hay unas comunicaciones que están presentes, ¿no? Y también sería muy interesante empezar a trabajar también en eso, ¿no? En esa parte integradora, en esa parte que también se comunica, ¿no? Como hoy en día desde mi posición, con toda esta perspectiva feminista, que muchas la hemos trabajado, quizás otras menos, etcétera, pero como desde esta posición también empiezo a comunicarme y a hablar con lo masculino, ¿no? Y qué es ese nuevo masculino que también
puede que esté surgiendo, ¿no? ¿Cómo lo integro? ¿Cómo lo trabajo? Eso también sería como súper interesante empezar también a ponerlo en el debate. Sí. Sí, la integración, porque claro, ahora cuando veamos lo de las críticas, sería que esa crítica de interseccionalidad un poco es eso, ¿no? La falta de eso, de integrar. Ahora lo miramos, pero tiene relación. Ahora, a mí me gustaría, la voy a poner un poco a la Kimberly incluido para no hablar yo tanto. Y ella, estos TED Talk son interesantes. ¿Qué no me sale? ¿No sale? Tienes internet, si la conoces, igual no. Ahora yo no sé cómo se puede. Entra en Google, es que a veces los otros buscadores. Sí, es por el buscador en realidad. Entra en Google primero. Pero es la cuarta, ¿no? Sí. Ah. En la segunda. Aquí la cuarta. Esta. Yo bueno. Vale. Bueno, ahí ella antes está hablando. ¿Esto tiene sonido? Sí. Tú sabes más cómo es, ¿no? Que decía se tenían que ir sentados. Y entonces empieza diciendo en nombres de hombres que habían sido asesinados por violencia policial. No se puede parar. O sea, A ver, ahí está. Ahí va. Está. La dejo ahí, ¿ah? Sí, no se puede. Tiene vida propia. ella es así, no se deja de tener. Freddie Gray. Entonces empieza diciendo... no, ese debe ser de mi cosa, creo. Es decir, que cuando nosotros hablamos de violencia de género o violencia contra las mujeres, no hay una sola forma de violencia que puedan enfrentar. O sea, puede ser que la violencia, por ejemplo, los adolescentes ahora son muy conscientes de que una forma de desigualdad es que las mujeres y los hombres no cobren igual, ¿no? Eso es como si en cualquier instituto preguntas, sí, no hay igualdad, ¿por qué? Porque las mujeres ganan menos que los hombres. O sea, eso está como en el sentido común bastante más presente, ¿no? Pero ese es un tipo de violencia que pueden sufrir determinadas mujeres y hay otros tipos de violencia que pueden sufrir otras que están en general más invisibilizados y tampoco están regulados, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotras estábamos en la tancada fue un proceso político que empezó el año pasado con gente migrante de aquí de Barcelona que se encerraron en un lugar y empezaron a reivindicar una serie de derechos. Nosotras hablábamos queríamos poner la violencia de género, ¿no? Y entonces estábamos con chicas que trabajan en los cuidados, en el hogar, hacen trabajo de hogar y cuidado, y ellas nos decían, ¿no? Una prioridad para nosotras es el empadronamiento, ¿no? Y nosotros, no, pero vamos a trabajar la violencia de género, ¿no? Y ellas decían, no, a nosotros la prioridad política ahora es el empadronamiento, ¿no? Entonces es esta idea de poder entender también cómo la violencia institucional, otros tipos de violencia, afectan a determinadas mujeres y que no están no están contenidas dentro de los relatos que son más hegemónicos, ¿no? Por ejemplo, la Kimberly Cruyó también pone un ejemplo de cómo las mujeres que sufrían violencia de pareja, los recursos que se le daban a muchas mujeres eran recursos psicológicos, ¿no? De psicóloga o atención psicológica, cuando muchas de las mujeres lo que necesitaban eran recursos económicos,
¿no? O sea, cómo se podía garantizar el acceso a trabajo o a determinadas cuestiones y no tanto, o sea, sí psicológico, pero que también era una necesidad importante, lo material y lo económico, ¿no? Y no se privilegiaba esa necesidad, ¿no? Entonces, esos son como más o menos los aportes, ¿no? De la interseccionalidad. ¿Alguna duda, cuestión, algo que no quede muy claro? ¿Todo muy claro? ¿Sí? Me gustaría solo comentar como una aportación que hay, que seguro que muchos ya la conocéis, pero que una mujer que está trabajando mucho estos temas aquí, con ejemplos muy claros, un poco más nostrados, no sé cómo decir, como más próximos, ¿no? Que quizá nos puedan... Es Desiree Vela, que no sé si la conocéis, que es una española afrodescendiente, que acaba de sacar un libro que ya va por la 4ª edición, que se llama Ser mujer negra en España, que lo recomiendo infinitamente, se lee súper rápido. Y además tiene una cuenta de Instagram súper activa, que cuelga con varios directos y posts súper antifascista y súper feminista, ¿no? Y ella, precisamente esta semana, su tema es todo esto de, bueno, muchos temas de interseccionalidad y la creación de espacios como no mixtos, ¿no? Para personas racializadas y toda la reacción feroz que ha tenido gran parte de mujeres blancas que la siguen diciendo me siento excluida, no sé qué, bueno, que hay es una cuenta así como bastante caliente de debate intenso, pero muy recomendable. Y que además subtitula los directos para que sean accesibles para personas con dificultades auditivas, o sea que es como que está súper bien, vaya. Y el libro es muy interesante y es muy accesible también, lo recomiendo. Desiree Vela. Lo recomendaría. Bien. Entonces, ¿qué se le critica a la interseccionalidad? Porque ahí más o menos la interseccionalidad es un concepto que ha sido como usado un montón, o sea, tuvo un montón de influencia. El FMI ahora utiliza un análisis interseccional, la Unión Europea utiliza la interseccionalidad para poner por ejemplo, el FMI, ustedes saben que es quien da dinero, da créditos a los países, ¿no? Y exige ciertas políticas, ¿no? A cambio. Y entonces se aplica también una mirada, por ejemplo, el Banco Mundial. El Banco Mundial es otro organismo internacional que otorga dinero, préstamos para hacer algunas obras o cosas así, ¿no? Entonces, los indicadores que pide el Banco Mundial para dar dinero es, por ejemplo, un proyecto, ¿no? Que se va a hacer, pide impacto de género, pide que los proyectos justifiquen que cumplen ciertos indicadores. Como el ayuntamiento aquí, cuando tú vas a pedirle dinero al ayuntamiento te dice, ¿no? ¿Qué impacto va a tener con la igualdad de género? ¿Qué impacto va a tener? Bueno, así igual está también, hay un ítem que habla de la interseccionalidad, ¿no? O sea, la Unión Europea también tiene un análisis interseccional, la ONU también, ¿no? Por ejemplo, al hablar de los derechos de las mujeres también ya incorpora una mirada interseccional. Los movimientos sociales, casi todos, hablan de interseccionalidad, y también las asociaciones, ¿no? Y las asociaciones, como que el término ha tenido como mucho impacto, ha salido del ámbito meramente académico, incluso ya en muchos lugares ya la interseccionalidad no se usa, ¿no? A nivel teórico ya está bastante cuestionada, pero en el ámbito social sí ha tenido un impacto muy importante. ¿Por qué creen que ha tenido un impacto tan importante? Porque ha permitido la formulación de políticas públicas. Porque permite la formulación de políticas públicas, ¿en qué sentido? Bueno, solucionar lo que tú mencionabas, ¿no? Pese a que esté ligado, digamos, a cierto grupo, o favorezca más a un grupo que a otro, se están proponiendo cambios públicos en la política pública, no solamente aquí, entonces, el debate del aborto, el tema de salarios y tal. Ajá. Es por eso. ¿Alguien más? ¿Otra cosa? La toma de conciencia por los diferentes colectivos que hay, de sus identidades, y a través de esa toma de conciencia se puede apoderar y generar movimiento social, activismo o
fomenta una toma de conciencia más generalizada, podría ser. ¿Qué más? Representa un número de votos, ¿no? Yo creo también importante, ¿no? O sea, que ya les interesa simpatizar con estos colectivos, como cuando les interesan tanto desde la honestidad, pero a nivel democrático sí que les interesa tenerles como votantes. Entonces es populista. Es populista. Bueno, el uso político puede ser populista, pero el uso de la persona, que es un determinado colectivo, no tiene nada que ver. O sea, es el encuentro con la identidad de uno mismo a través de diferentes conceptos y la lucha por los derechos y la falta de esos derechos. Entonces, quizás ese juego que hay a veces entre lo político y lo humano, ¿no? que es un poco pernicioso. Bueno, hay que pensar que igual que el socialismo en su momento y tantos otros grupos políticos que tenían cierta ideología en la teoría, pero en la práctica no es cierta, y absorbieron el feminismo en su momento, como el socialismo, por ejemplo, en España, creo que también puede suceder eso, ¿no? Que en la teoría queda muy bien y se absorbe, pero en la práctica de sus políticas no es cierta, ni en la relación, ni en qué representa el grupo político. Como que es fácil verse ese fenómeno en ese sentido, ¿no? Como el género, ¿no? El género también es un concepto que ha tenido mucha aceptación por parte de por ejemplo, los fondos de desarrollo, la cooperación internacional. Ha tenido un concepto que, por ejemplo, hay estudios de género, ¿no? Casi siempre se dice estudio de género, venía a hablar de género, no de feminismo, ¿no? En general está mejor dicho, no, estudio de género, mejor para la gente de feminismo ya le da cosas, pero género es más neutral, parece, ¿no? Quiero hacerte una consulta, estoy de acuerdo con lo que tú mencionabas. Tú dijiste hace un momento que ha perdido un poco el espacio a nivel académico. ¿Por qué? Porque a nivel académico lo que se cuestiona es que, y a nivel político también, que la interseccionalidad finalmente lo que termina haciendo es hablar de todo para no hablar de nada, ¿sí? Como que, y ahora vamos a ver, por eso le iba a mostrar un poco las críticas que se hacen a la interseccionalidad, que es el punto del uso que se ha dado de la interseccionalidad. Finalmente lo que termina haciendo es exaltar las identidades, exaltar la fragmentación de las identidades y no entender que somos un todo. Es decir, que lo que se termina haciendo es decir, bueno, yo aquí voy con mi individualidad y aquí yo estoy en una posición de poder, porque aunque yo sea mujer, aunque sea migrada o no tenga papeles o no, porque eso no sabemos, no determinarían estar aquí, por ejemplo, yo tengo una posición de poder con relación a ustedes, ¿no? Ustedes están escuchando, yo estoy hablando, yo soy la que tiene el poder en este momento. Entonces, vale, perfecto. Pero después decimos, pero yo me voy a la puerta y en la puerta ya somos todas iguales y entonces la situación de poder cambia, diferente, cambia y estamos en otra situación de poder, ¿sí? La interseccionalidad lo que ha permitido o lo que se ha exaltado más son entender esas identidades fragmentadas, divididas. No entender las personas como un todo, sino como una suma de distintos componentes. ¿Se entiende? Entonces, una de las autoras decía, la idea de la interseccionalidad no era entender cómo todos los cuerpos estamos en determinados lugares y no el ingrediente que hace que no era la idea entender los ingredientes que nos conforman a nosotras como tal, sino entender cómo ese todo nos coloca en determinadas situaciones. Pero lo que ha pasado es que se exalta lo identitario, pero fragmentado, separado. Yo como mujer, yo como lesbiana, yo como migrante, yo como precaria, yo como lo que sea. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, que se ha fragmentado en vez de entender que somos todos. Y entonces ahí, como vivimos donde vivimos, lo que se termina haciendo es reivindicar desde una lógica sumamente individualista, desde una mirada de mi identidad como algo mío y personal, y se desplaza o no se tiene en cuenta lo estructural que esas identidades tienen. O sea, tu identidad, tú no eres leída de tal manera por ti misma, sino porque estás en una estructura que te condiciona de tal manera.
¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, la Angela Davis, ella plantea bastante bien en una entrevista que le hacen, ella dice que los movimientos queer, por ejemplo, aquí en Europa o en Estados Unidos, lo que se reivindicaba era un derecho a ser yo mismo, ¿no? A ser como yo quiero ser. Y entonces la Angela Davis decía, un movimiento queer interseccional antirracista lo que tendría que hacer es tratar de entender por qué determinados cuerpos queer son violentados y son vulnerados de determinada manera. No es tu reivindicación personal, individual, hacer de determinada manera, sino a cómo, por qué, a entender por qué hay unos cuerpos que son violentados y otros que no. Y esos cuerpos que son violentados en general son porque están colocados en una estructura determinada. O sea, lo identitario de lo que señala la interseccionalidad no es individual. No es una cuestión individual, es estructural, está enmarcada, está anclada en una estructura que jerarquiza determinados cuerpos y otros no. ¿Se entiende? Entonces lo que se terminó haciendo es decir, bueno, yo puedo estar aquí en esta clase y tengo poder, pero yo salgo en la calle y o voy a una casa ocupada y yo no voy a tener ningún poder y capaz que otras personas sí. Entender que los privilegios funcionan de esa manera. Es decir, sí puede ser que no hay una estructura que si a ti sales a la calle, puedo tener todo el poder que hay aquí, pero viene la policía, hace una redada, yo no tengo papeles, a mí me llevaron sí, y a otras personas no. Entonces, sí hay una cuestión identitaria individual que puede tener efecto, pero hay una estructura que el grado de violencia va a ser mucho mayor en una situación que en otra. ¿Sí? Entonces, lo que se criticaba un poco de esto que hace la Kimberly Crenshaw, que es, ¿no? Ella decía esto, aquí viene el sexo, aquí viene la raza, y aquí se encuentran las mujeres negras. Diría, esto no es así, no es que exista el género por un lado y la raza por el otro. Este punte de carretera en la realidad no existe, porque nosotras no somos nunca solo género y no somos nunca solo raza, somos las dos cosas constantemente. Esto está totalmente interrelacionado, entonces no se puede pensar. Y eso en los movimientos sociales pasa un montón de la discusión. No, primero el capitalismo primero la clase, no, primero el género, no, primero los de aquí, los de allá. ¿Por qué? Porque se entiende que el sistema es uno que sostiene al otro, ¿no? Y lo que se tiene que decir, y ahí la decolonialidad es más radical en este sentido con la interseccionalidad, en el sentido de decir, no, esto es un sistema que es de determinada forma, no es que una vez nació el sexismo, otra vez nació el racismo y otra vez nació el capitalismo y se juntaron. El sistema es capitalista, es racista, es colonial, es patriarcal. Y así funciona, no es que en algún momento se juntan. Y esto a nivel como mucho más filosófico, si se quiere, responde a la capacidad, al pensamiento eurocentrado, al pensamiento de entender las categorías. Nosotros pensamos en categorías, ¿no? Entonces la interseccionalidad no logra romper con las categorías de pensar. Por eso es que se dicen, bueno, por ejemplo, a mí el otro día que me pedían una formación, me decían, bueno, vamos a trabajar interseccionalidad, vale. Primero vamos a trabajar género, después LGTB y después racismo. Ya, y claro, hay una imposibilidad porque si de algo tenemos que empezar a hablar. Eso es así, o sea, no decir, bueno, vamos a hablar de interseccionalidad, vamos a hablar de todo, ¿no? Pero esta idea ya de, bueno, primero género, después eso es pensar por categorías, ¿no? Es pensar entonces cómo, pero claro, también lo difícil es cómo abarcar, ¿no? Cómo entrar para hablar de todo, porque tenés que empezar a desgranar, ¿no? De qué influye en determinado momento y en qué lugar se puede activar algún vector más que otro. Porque es cierto que en algún momento puede ser más importante que tú seas mujer que no que seas negra o que seas migrante, y en otro momento puede ser
tener más influencia que seas migrante y que no que seas mujer, ¿no? O sea que eso, aunque seas una, sí es cierto que se activan de distintas maneras, ¿no? Los marcadores raciales, los marcadores. ¿Sí? Lo que pasa es que, claro, las personas tenemos más presente nuestras circunstancias, esos circunstanciales, que los estructurales, ¿no? Es más difícil ponerse a hablar de eso estructural, que serían pues las relaciones de poder y la violencia así en general, y cómo se ejerce en determinadas circunstancias. Claro, cuando tienes que ponerte a hablar de eso, es más fácil hablar de las circunstancias de cada uno, ¿no? Y por eso es tan fácil que se terminen desgranando y fragmentando, ¿no? Pero es lógico, y yo creo que si no, el debate es como muy espeso, muy denso, muy abstracto y muy difícil, ¿no? A no ser que estés hablando con gente muy teórica, muy académica o muy absolutamente, ¿no? Esa es un poco la paradoja que yo veo en todo esto, que para hablar de eso, tratar de eso, concienciarse, o yo que sé, interiorizar eso de alguna forma, tienes que hablar de las circunstancias de las personas, ¿no? Claro, pero que tampoco el debate se queda solo en lo circunstancial. No, claro. ¿No? Yo creo que para poder tomar conciencia de tus propias desigualdades que vives, de tus propios privilegios, es imprescindible conectarlo con la estructura. O sea, creo que si tú realmente, no tú, que si nos consideramos antirracistas, tenemos que saber que el racismo viene de una estructura, ¿no? A mí me o sea, pienso como lo contrario, ¿no? Creo que si no nos conectamos con la estructura, no existe la lucha, ¿no? Porque luego lo único que vas a cambiar es una relación individual que tienes con la otra persona, pero no vas a transformar o cambiar el sistema que produce esta situación de desigualdad, ¿no? Yo entiendo lo que... Sí, yo también entiendo lo que ella quiere decir. Totalmente. Pero que hay que, es lo que decías tú, hay que aterrizar eso, porque es que si no es como una lucha de ciencia ficción, ¿no? Si no lo aterrizas en una realidad y empiezas a picapiedra desde alguna parte, ¿no? O sea, luchar contra un sistema y contra una estructura que sí que es fácil de comprender que todo eso no surge de la nada, o es muy complicado entender que eso no surge de la nada. Pero precisamente hay que partir de algo concreto, sobre todo en muchos contextos de trabajo. Si no es sin aplicar, yo entiendo, y menos en el tiempo en el que uno puede hacer un proyecto. No puedes meter a la gente y darles como una tesis sobre estructuras y poder, quiero decir que o sí, ¿no? Pero no siempre será posible. Yo creo, estoy de acuerdo con lo que decías, y yo, pues como tía blanca, también creo que he mirado menos a la estructura de los privilegios que yo tengo como blanca porque no me han oprimido. Sin embargo, respecto al patriarcado, llevo toda la vida teniendo la oportunidad de, pues, mi madre también era feminista y una serie de oportunidades que me han acercado al feminismo o a poner en cuestión el patriarcado. Sin embargo, es muy difícil haber tenido, llamar oportunidades, llamar a responsabilizarte con tu privilegio, haber cuestionado tanto el sistema racista y toda la historia colonial, ¿no? Como, empezando porque por el cole te cuentan una mentira ya para empezar. O sea, no solamente en el lugar en que hubieras tenido oportunidades en la historia para saber lo que es el colonialismo, no te lo cuentan, sino que te cuentan una mentira y te hacen celebrar un genocidio. Entonces, claro, ni siquiera en aquel momento que podría haber sido el momento oportuno para empezar a deconstruir y analizarnos a nosotros como sujetos privilegiados, nos han mentido directamente. Entonces no es casual que justamente tú y yo quizás estemos hablando de esto, ¿no? O nos cueste más a lo mejor que una persona que se ha visto con la oportunidad o con la realidad en su propia, en primera persona, de tener que analizar por qué está jodida, pues porque hay una estructura que le está dificultando la vida, ¿no? Claro, pero desde lo concreto también llegas ahí, porque es lo que hablas, si en un grupo hay tú decías ese grupo de mujeres que trabajaban en el trabajo doméstico o lo que fuera, es igual, aunque solo haya 3 personas de estas en un grupo y te digan, no, para mí la prioridad es el empadronamiento, claro, ahí te cae la realidad encima. Porque aunque para ti no, cuando esa persona te empieza a explicar, no hace falta que te hable de colonialismos y no sé qué, lo entiendes perfectamente. Sí, pero ellas, como nosotros, por ejemplo, ya tenemos el
patriarcado, iba a hacer otra vez, el empadronamiento sin ningún tipo de esfuerzo, Claro. ellas pidiendo el empadronamiento están cuestionando el sistema de alguna manera. Perfectamente. Sin embargo, tú y yo, en ese aspecto, no estaremos cuestionando el sistema de ninguna manera, porque ya lo tenemos sin abrir el pico, el derecho al empadronamiento. Claro, como que ahí está relacionado Con con esas los cosas, técnicos. claro, con esas cosas chiquititas, para mí no es tan chiquitito. Claro, entonces ¿Sabes? para Esas mí lo cosas, importante sería entonces que lo... O sea, ese peligro lo veo en un grupo demasiado heterogéneo, pero si tú estás hablando de un grupo que no lo es, eso sale solo. Bueno, dándole la vuelta es como desde el feminismo decir que cualquier cosa personal es política, pues desde el antirracismo yo también lo veo de esa manera, que desde que estás hablando desde el sujeto oprimido, cualquier cosa personal está siendo estructural, ¿no? Sin embargo, ¿me entiendes? Totalmente. Claro, yo creo que es más fácil que los grupos heterogéneos salgan cosas que en los grupos más homogéneos. Claro. Porque en los grupos homogéneos es más difícil de ver. Claro, yo ahí sí que entiendo que tienes que empezar a hablar, si tienes un grupo muy homogéneo, de esas cosas. O sea, si tú tienes un grupo, o que parece muy homogéneo, porque luego resulta que no, que ya estamos hablando de cómo juzgamos por las apariencias, porque igual parece muy homogéneo, no tiene nada que ver, ¿no? Pero si ahí tú tienes un grupo rico, digamos, interseccional en el mismo, no te hace falta entrar, a hablar de toda esa... Digo, en el momento de trabajarlo en un proyecto concreto, no en un seminario como este, ¿no? Estamos hablando de imbricar eso en proyectos sociales de una forma fácil y que sin que a nadie le reviente la cabeza, ¿no? Claro, yo creo que en los proyectos también eso, ¿no? Una cuestión de pensar que las presencias, los colores no garantizan las miradas, ¿no? Una mirada, ¿no? Que haya mujeres, o sea, el otro día veía eso, ¿no? El ascenso, la participación de las mujeres en los discursos de la derecha, ¿no? O sea, en el sentido de decir que gane la derecha, ahora también hay un montón de mujeres que son de derecha y que quieren sacar la ley del aborto y derogarla, ¿no? O sea, en el sentido que ahí cómo podemos facilitar que existan ciertas miradas para desarrollar distintos proyectos, ¿no? El otro día que dábamos una formación con Alfredo, por ejemplo, decían, una profesora, una educadora nos preguntaba de que querían hacer esto, porque yo criticaba el Ayuntamiento de Barcelona, diciendo que interculturalidad no es hacer sopas con la gente, eso no es interculturalidad, o sea, sopa del mundo es, bueno, juntarse a comer sopa que está bien, pero eso no es interculturalidad. Entonces la profesora me preguntaba, me decía cómo, porque ellos hacían cocina ahí en el centro, entonces cómo hacer, ¿no? En ese sentido. Y el punto era, hacer cocina, para mí, desde una perspectiva antirracista, intercultural, no es que el chico marroquí venga con su couscous a hacer la comida, ¿no? Obligarlo a hacer couscous, sino también, tal vez, para mí es, bueno, cómo entre todas y todos planeamos el plato, el menú que se va a enseñar en la cocina, ¿no? Y capaz porque ella decía, no, porque los marroquíes no quieren aprender, no quieren comer pupú, quieren tortilla de patatas, como si fuera una contradicción, y es, bueno, o sea, ¿no? Tal vez, si pueden querer tortilla de patatas está bien, o sea, ¿no? Que no, porque sea, no, entonces esta idea de la interculturalidad o entender los proyectos, para mí no es tanto en los elementos que tienen, sino en cómo se interviene en la creación de los mismos, ¿no? En qué temas se ponen, en qué formas, en qué manera, en qué horarios, o sea, que no es tanto el resultado, sino cómo se participa en eso, y no necesariamente porque yo sea argentina va a tener que estar algo relacionado con Argentina, ¿no? Sino ya el proceso de creación ya está facilitando que sea de otra manera, ¿no? No, yo quería... No, yo buscaba eso, como lo de los proyectos y lo de que no sé si vas a explicar algo o a poner algún ejemplo de los proyectos, porque igual yo te expliqué que era como esta parte más teórica, pero también igual la gente, para poder aterrizarlo con algunos ejemplos de las cosas que hemos hecho, no sé. Pero bueno, no quería como avanzarme si lo ibas a mostrar o no, porque no sé cómo va el tiempo. Ya tengo que terminar. No, yo lo que quería decir un poco sobre la perspectiva interseccional
no sé, por ejemplo, a mí particularmente, o sea, como que me aporta, o sea, mirar como esas opresiones y privilegios, ahora, por ejemplo, con el tema del edatismo y de la Jen Grant, que ni siquiera el edatismo existe en la real, todavía en el diccionario, porque todavía, o sea, es visto como que no es una discriminación, y entonces, ¿cómo tú allí puedes ver y con otro tipo de, ¿no?, diversidad funcional, o sea, que no solamente el tema de clase, género, raza, sino que igual puede ser otro tipo digamos, de situaciones o opresiones, ¿no?, digo yo, ¿no?, que puede tener muchas críticas, pero que de todas maneras esta mirada como que te permite, por ejemplo, si una mujer pobre, lesbiana, vieja, digámoslo así, pues puede ser, lo digo así de esa manera, puede ser más, o sea, tener más opresiones que otra que sea rica o que sea joven, o sea, que se cruzan más. Claro, sí, que los ejes sería, a mí yo le hice hincapié principalmente porque una de las críticas que se hace a la interseccionalidad es el desplazamiento del eje racial, ¿no? O sea, aquí la interseccionalidad se hizo muy famosa porque casi ahora no se habla de razas cuando se habla de interseccionalidad, o sea, hubo como un blanqueamiento, ¿no?, del tema racial, sino más relacionado, por ejemplo, con aquí sobre todo en el Estado español, con la heterosexualidad o con temas relacionados con la heteronormatividad, ¿no? No tanto con el tema. Entonces, la propuesta un poco que decían las otras autoras era decir, no se trata de describir que son negras, que son pobres y que son mujeres, se trata de entender por qué son negras, por qué son pobres y son mujeres, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Cuáles son los procesos que genera eso? Y a mí, yo para cerrar así como un ejemplo que a mí me parecía interesante, que trabajamos desde una mirada un poco interseccional, era el tema del reggaetón, ¿no? Ahora no tanto, ahora está más de moda el trap que el reggaetón entre las adolescentes. Y tampoco ya no es tan, o sea, como en el mundo adolescente todo va tan rápido que ya una cosa que causaba polémica ya no causa, ¿no? Pero con el reggaetón era muy interesante porque había o sea, muchas profesoras se enfadaban, ¿no? Las regañaban a las chicas, a las jóvenes cuando escuchaban reggaetón, ¿no? O sea, como que era muy machista, muy sexista, que de alguna manera era bueno, perseguido, ¿no? Porque escuchaban reggaetón. Y entonces también el punto era que eso daba un montón de debate, ¿no? Porque habían chicas que les gustaba el reggaetón, entonces eran acusadas de decir, sí, ustedes bailan reggaetón, o por ejemplo, que se mueven un montón, súper sexy, no sé qué, y después se quejan de que las acosan y no sé qué, y bueno, todo este debate que estaba ahí, las profesoras que estaban escandalizadas cómo bailaban las chicas, porque estaban súper sexualizadas, y bueno, y todo este debate entonces era bien interesante cuando hacíamos en las Cruillas, por ejemplo, una de las actividades que se hacen con el parlante es poner reggaetón y ver qué pasaba, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Por qué? Porque qué imaginarios, qué argumentos salían que eran súper racistas, ¿no? En el sentido de esa música de mierda que hacen en determinados países, bla, bla, no sé qué, o claro, porque allá son así, bla, 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 como se reforzaban algunos imaginarios súper racistas bajo la justificación de las mujeres, de respetar los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, yo por ejemplo le preguntaba a los jóvenes si conocían, ¿no?, a Ivy Queen, por ejemplo, o a otras referentes de reggaetón, y no conocían, ¿no? Y era por qué determinado grupo de reggaetón se hace famoso, por qué no, y ahí entender que es como un tema que converge en muchas cosas, pero que no, bajo argumentos feministas, no reproducir miradas sumamente racistas, ¿no? Porque o por ejemplo el reggaetón feminista, ¿no? Y poner mujeres que hacen reggaetón dándole las vueltas, o también por ejemplo analizar canciones que se hacían de aquí que están súper aceptadas, las en inglés por ejemplo, ¿no? Que son súper violentas, que tienen un discurso súper violento contra las mujeres, pero que son como normalizadas porque no se sabe qué se dice, ¿no? Porque es en inglés, o que tienen otro ritmo, o que es más sutil, ¿no? Que la violencia es mucho más sutil. Entonces esas miradas de decir, bueno,
el reggaetón sí, reggaetón no, no sé qué, y ese debate ahí saca un montón de cosas, los cuerpos, la normatividad de los cuerpos, y así, ¿no? O sea, como tratar, yo creo que el consejo que yo les doy si quieren trabajar en este tema desde una mirada así antirracista, interseccional, es pensar, cuando hablamos de género, todo el tiempo pensar que si con determinado discurso no se está manteniendo o no se está afianzando una mirada racista, de supremacía racial, ¿no? Y cuando trabajas el antirracismo, pensar en qué posición están las mujeres, las personas trans, no normativas, las personas con otra sexualidad o otras orientaciones de género, lo que sea, en qué posición están, ¿no? Entonces, tratar como hacer este ejercicio de tratar de romper o abrir cuando lo que se está intentando siempre es cerrar, ¿no? Entonces, abrir el género, abrir la raza, o sea, abrirlo y pensar cómo no reproducir esas lógicas, ¿no? Es un poco, no es nada práctico mi consejo, pero yo creo que sirve bastante cuando interviene, ¿no? Y bueno, ya creo que me comí 10 minutos de recreo encima. No sé si hay alguna pregunta, duda o algo. Si tienen muchas, mejor me alegro. Me voy contenta. Bueno, yo quería hacer una promoción ahora que hablabas de canciones que no son reggaetones, son machistas. La canción tradicional catalana también es súper machista para niños y es impresionante. El senyor Ramon, ¿no? Sí, perfecto. ¿Cómo se llama la canción? Sí, el senyor Ramon empaita les criades, no? I ja és la primera frase, ja és demoledora. O el gall i la gallina. El gall i la gallina és terrible. Pues vale, intentaré, las diapos están en catalán, ¿vale? Luego, si necesitáis aclaraciones, tenéis gente al lado, si no, me preguntáis sin problema, ¿vale? Y a mí me pasa que, lo siento, salto un poco de una a la otra, ¿vale? Entonces intentaré mantenerme no preferís. Bueno, començaré en català i si veiem que hi ha molta dificultat, doncs anem canviant, ¿vale? Si a ningú l'incomoda. Si l'incomoda algú, sisplau, que ho digui, perquè és un altre dels acords que us volia proposar. Si hi ha alguna cosa de les que us proposo que no us agrada o alguna cosa, m'agradarà que ho digueu, perquè precisament és un dels objectius de la comunicació no violenta, poder trobar eines per comunicar coses que no ens agraden, no? O que ens fa incòmodes. Llavors també telèfons en silenci, si pot ser, i comentar també que fer aquesta sessió de menys de 2 hores ha sigut un superrepte per mi, perquè és normalment una formació que fem entre 15 i 8 hores. Llavors, és com una mica de conillets d'índies, alguns tots plegats en aquest sentit de resum, que és complex. Llavors, arribarem a veure quan arribem. Què més? Bueno, això, dir-vos que el meu interès en la comunicació no violenta va començar fa uns anys, en què em vaig interessar en la facilitació de grups, que jo de fet treballo de facilitadora de grups i treballo fent formació també. I diguem que vaig començar un projecte de comunitat i a mesura que va començar a passar el temps i tal, doncs van començar a haver-hi unes dinàmiques que jo no acabava d'entendre, no? Llavors va aparèixer la facilitació de grups al meu camí, m'hi vaig ficar i gairebé des del principi vaig conèixer el que és la comunicació no violenta i em va fascinar absolutament i no podia entendre com era que no estava això a les escoles, en els currículums escolars de primària o inclús parvulari, no? Com era que a la meva família, en allò que t'has de sentir més segur i respectat, això no estava passant, aquest tipus de comunicació, ni amb els meus amics ni a la vida diària, no? I aquí és com, des de llavors és com per mi una eina que he trobat que intento aplicar-la el més transversalment que puc i m'ajuda com a repassar-me a mi, a endreçar els processos que estic visquent, a aprendre més ràpid perquè em dona una estructura i també m'ajuda molt a respectar la llibertat i tenir confiança en els processos de les persones amb qui intercanvio, no? Normalment amb les amistats més properes o el que sigui, i trobo que és una eina d'empoderament, perquè una de les seves bases és la responsabilitat, prendre responsabilitat d'un mateix. I
Ara veurem més coses, Doncs això, comencem. Vale, per començar, no sé. Hola. Aquests són una mica els continguts de grosso modo, vale? Doncs parlarem un moment de l'origen, dels objectius, tot el que es va fer, i llavors si tenim, no sé si aquesta presentació la tindreu en el Drive, vale? Que potser passaré algunes diàpones ràpids perquè no crec que tinguem temps de fer-ho tot. I llavors parlarem dels passos de la comunicació no violenta, vale? Que es basen en l'expressió dels sentiments i necessitats i poder fer peticions de forma més clara possible. I llavors mirarem una mica com ho podeu aplicar en el vostre àmbit laboral. Llavors, per començar, us volia proposar un exercici. I us llançaré... Hola, benvingudes. Que veu just a temps. Us proposo un exercici en què us posarem per parelles, però us explico el que farem. Us llenço una pregunta que és, podeu pensar, un minut per pensar, un exemple en què pugueu explicar a la persona amb qui estareu fent l'exercici què valoreu de la comunicació i per què. ¿S'entén la pregunta? ¿Qué valoráis de la comunicación y por qué? Entonces, hola. ¿Seguís la pregunta? Vale, doncs un minutet per pensar i llavors us explico com ho farem. Sí. Ay, está sin pareja. Vale. Vale, m'he descuidat de dir-vos una cosa, perdoneu. Un codi que fem servir moltes vegades així quan estem en grup. Feu un segon. Per no molestar els del costat, perquè estem una mica apretats, aquesta classe diguem que no seria la ideal en uns exercicis així, però bueno, això per una banda, el to de veu. I l'altra, que no és una parida però va superràpid, és quan algú vol escoltar alguna del que s'està dient o algú vol explicar alguna cosa, aixequem el braç i callem. I és d'una manera que superràpid ens podem veure. Llavors, si veus que hi ha gent amb el braç aixecat, doncs aixeques el braç i fins que no hi ha silenci, doncs ens estem esperant que hi hagi silenci. Sona de parvulari, però va superbé, ja mireu. Llavors, aquest exercici, ja teniu l'exemple pensat? Us volia proposar que és per practicar un tipus d'escolta i ho farem d'una manera concreta. Mentre escolto la persona que m'està explicant què valora de la comunicació i per què, amb un exemple que hagi viscut, us demano que practiqueu el silenci, però des de la presència, intentant no interrompre l'altra persona. Hi haurà un moment que us donaré una senyal i intercanviem el rol. Encara que us hagueu quedat a mitja frase no passa res, perquè el que estem practicant és l'escolta, no tant l'expressió en aquest cas. I després continuarem amb un altre pas que us donaré. Doncs ja podem començar.